Buenos días a todos los que estáis ahí. Supongo que estáis porque no veo a nadie con la cámara abierta. Buenos días, doctora. Hola Brenda, gracias, buenos días. Gracias por interactuar. Em, y vamos a continuar entonces hoy con el tema de la ciencia forense, de las pruebas científicas y técnicas en el proceso. Veo que no está Daniel, ¿verdad, Milagros? Hoy no está Daniel. Bueno, Hoy, pues hoy no, doctora. vale, vale, vale. No, porque él quería plantear una cuestión, de hecho, planteó el caso de O.J. Simpson, así muy por encima, y como estábamos ya en hora, dijimos que hoy, pero bueno, si hoy no ha venido, pues no pasa nada. Nosotros seguimos. ¿Hay alguna cuestión por parte de los que estáis ahí antes de continuar? ¿Una cosa que queráis decir? Nada. Mm, Buenos días, doctora. De mi parte, ninguna. Hola. Gracias, Fabián. Porque teniendo en cuenta que suele ser el único que pregunta, es bueno saber entonces ya que no va a haber. Bueno, muchas gracias. A Bueno, usted. venga, pues vamos adelante. Ayer lo que habíamos terminado planteando el problema de la posibilidad de los errores cuando se utilizan pruebas de este tipo. Esto es una cosa que cada vez está más acreditada, ¿no? Porque cada vez hay más estudios que así lo indican. Y lo que vamos a ver ahora entonces son las causas del error. ¿Por qué se cometen los errores, ¿no? Bueno, los errores se cometen sobre todo porque hay algo que se hace mal en el origen, ¿no? Porque son los propios científicos forenses, los propios expertos, los que cometen un error en alguna parte de todo el proceso de prueba, incluyendo el uso de técnicas de análisis poco fundadas, poco o muy débiles desde el punto de vista de su fundamentación científica, ¿no? Y por tanto proporcionan ya a los tribunales malos datos, ¿no? Datos forenses o de escasa calidad. Esta es una de las causas fundamentales por las que se cometen errores, porque ya los datos que entran son malos datos. Y la segunda causa decíamos que tiene que ver con su deficiente control en el proceso, ¿no? Con el hecho de que luego además en el proceso, si los datos forenses que han entrado son malos y después no se hace un apropiado control sobre los mismos, pues entonces no hay manera de garantizar la calidad de las pruebas que se basa sobre este tipo de datos, ¿no? Hay dos distintos tipos de causas, ¿no? Por problemas derivados de la ciencia forense, esto es lo fundamental, ¿no? El propio Proyecto Inocencia, ayer hacía una referencia al mismo, pero en el sentido de que la analítica que llevan a cabo es muy valiosa, la analítica sobre las causas concurrentes en los errores que se han detectado, pues es unos datos muy valiosos, pero también es valioso los datos que nos proporcionan sobre los tipos de pruebas de pruebas científicas, donde normalmente que conducen con más frecuencia a la comisión de errores, ¿no? El análisis de marcas de mordedura, la comparación microscópica de cabellos, las marcas de herramienta, el análisis de restos de fuego, el análisis de huellas dactilares, el de la huella de olor, el de la llamada huella de olor, las pruebas de balística, bueno, una serie de pruebas que
ellos en las exoneraciones que han conseguido pues han puesto de relieve que son pruebas débiles, ¿no? Nos ponen de relieve también estos hombres y mujeres del Proyecto Inocencia, estos abogados, que muchas veces lo que sucede no es tanto que el método de análisis utilizado no sea suficientemente sólido, sino que los expertos exageran los resultados de sus análisis, ¿no? Exageran los términos en los que ha de leerse esos resultados, ¿no? Que evitan poner de relieve, en definitiva, las limitaciones que tiene cada uno de esos métodos que se usan, y de esta manera pues generan en los jueces y en los abogados la sensación de que el experto con su análisis ha logrado desvelar aquello que se propusiera. Normalmente la fuente de procedencia de un vestigio, de una marca o de una traza analizada, ¿no? El Proyecto Inocencia nos ha ayudado también a esto. Pero sin ninguna duda, el momento en el que verdaderamente se ha puesto de relieve los distintos elementos que pueden originar un error cuando se utiliza una prueba científica, una prueba técnica, una prueba de ciencia forense, el momento crucial es el que representa el denominado informe Nash, ¿no? el Nash Report, un informe que emitió la Academia de Ciencias de los Estados Unidos de América en el año 2009, es decir, no hace tantísimo, a instancias del Congreso, que, bueno, movido por el uso fluido y cada vez mayor de pruebas de este tipo, y también por el hecho de que cada vez se estaban desvelando más la posibilidad real de cometer errores judiciales usando también estas pruebas, pues quiso saber y por eso encargó, instó este informe, quiso saber cuál es el estatus real de la ciencia forense, o mejor dicho, cuál es el estatus real de las disciplinas forenses más usadas, porque el informe Nash es un informe obviamente no sobre todas las disciplinas forenses, ni muchísimo menos, sino sobre algunas de las que en ese momento estaban siendo más usadas en el proceso, ¿no? El informe Nash responde a esto. Es un informe en el que toman parte pues expertos, científicos de todas las disciplinas implicadas y analizadas en el informe. Es un informe muy riguroso que además, pues el que quiera, el que tenga alguna curiosidad, me parece que es muy valioso leer lo que ahí se dice, porque el informe no simplemente hace un diagnóstico de las más usadas disciplinas forenses, sobre todo de las llamadas disciplinas forenses identificativas, aquellas que tienen como objetivo identificar la procedencia de un vestigio, de una marca analizada. Pues el informe, aparte de hacer esto, es también constantemente, de manera transversal a lo largo del texto, se va haciendo una llamada de atención a los jueces y a los abogados en el sentido bueno, pues de que tienen que empezar a escrutar con mucha más atención las declaraciones de los expertos. El informe Nash marca un antes y un después en el mundo de la ciencia forense. Podríamos decir que hasta ese momento, hasta el año 2009, la actitud generalizada era más bien la de la confianza excesiva en lo que declaran
los expertos de todas estas disciplinas. Pero el informe Nash supuso un varapalo tremendo en esa exagerada confianza. Supuso una llamada de atención sobre las muchas cosas que pueden ir mal, que pueden haber funcionado mal cuando se realiza una prueba científica o técnica, ¿no? Por eso es tan importante este informe. Es el primer gran documento de la comunidad científica concernida, poniendo muy claramente de relieve las múltiples limitaciones que pueden afectar a un análisis de este tipo, a una prueba de este tipo. Por eso, en realidad, el informe, al hacer este diagnóstico de la ciencia forense, podríamos decir que nos está dibujando en paralelo una especie de panorámica de las fuentes de error, ¿no? Nos está, al contarnos cuáles son las limitaciones de las distintas disciplinas, cuáles son los aspectos en los que tenemos que poner el foco cuando se nos presenta, cuando se practica una prueba científica. Al hacer esto, al propio tiempo nos está dibujando, pues eso, una especie de mapa de las distintas fuentes de error, de las distintas causas de error, ¿no? El informe empieza justamente así, empieza llamando la atención sobre la importancia creciente que tienen este tipo de pruebas, sobre lo relevantes que han sido para la exoneración de inocentes. No perdamos de vista que en el año 2009 ya se estaba empezando a usar con profusión el análisis de ADN para conseguir exoneraciones de personas, al menos en apariencia, injustamente condenadas. Pero además de recordar esto como uno de los aspectos importantes de este tipo de pruebas, nos advierte también ya desde el minuto 1, ya en su página 4, del potencial peligro, dice el informe, que comporta atribuir un peso indebido a la información y a los testimonios derivados de pruebas y análisis defectuosos, ¿no? Este es, cuando uno lee esto en la página 4, ¿no? al inicio del informe, pues tiene ya muy claro cuál va a ser el espíritu, la orientación de ese informe. Pretende ser una llamada de atención, sobre todo a la comunidad jurídica, que es la que está usando ese tipo de pruebas, de que tiene que ser cauteloso en el valor probatorio que atribuye a los datos declarados por los expertos. Y lo que hace el informe, como digo, es mapear, una especie de mapeo de las distintas causas del error, ¿no? La primera y más importante de las causas posibles de error es la deficiente base científica de una determinada prueba, ¿no? El informe señala que aunque algunas disciplinas forenses, singularmente el ADN, aunque no solamente, la serología, la patología, la toxicología, etcétera, algunas de estas sin duda han sido construidas sobre sólidas bases y sobre rigurosa investigación, es decir, han sido objeto de un estudio y de un desarrollo teórico pues muy sólido. Muchas otras disciplinas, nos recuerda el informe, pues están basadas, dice, básicamente en la experiencia y en la observación de los peritos. Pero lo cierto es que sus técnicas de análisis, sus metodologías de análisis, las que se usan para la realización de la prueba, no han sido validadas por los métodos usuales de la ciencia, ¿no? No han sido sometidas a un procedimiento de validación científica, ni tampoco, dice, se han calculado sus tasas de error, lo cual es cierto. En algunas de estas disciplinas, sobre todo cuando se dicta el informe,
se venían haciendo las pruebas y atribuyendo a sus resultados una gran fiabilidad y precisión, y resultó ser que ni siquiera estaban calculadas las tasas de error asociadas al método, ¿no? Por lo tanto, dice el informe, en estas condiciones no conocemos ni su fiabilidad ni su precisión, ni tampoco se han estudiado, esto es otro punto que señala el informe, con qué frecuencia y por qué causas los expertos cometen los errores, que esta es una información también muy valiosa, ¿no? Esta situación que padecen muchas disciplinas forenses, es lo que nos dice el informe, nos impide atribuir a las declaraciones de los expertos de esas disciplinas pues una confianza demasiado grande, y desde luego lo que nos impide es abrazar esas conclusiones prácticamente como si fuesen dogmas de fe, que es lo que en ocasiones sucede. Esto es un fragmento del informe NAS, donde claramente vuelve a denunciar al final del informe esta situación. En muchas disciplinas no se ha hecho investigación sistemática y rigurosa para validar sus premisas básicas y sus técnicas. Y de hecho, dice, en la mayoría de las áreas forenses no existe un sistema bien definido para determinar las tasas de error. Y los controles de calidad que se han realizado, se realizan de vez en cuando, muestran que algunos peritos no lo hacen bien. En algunas disciplinas, como la odontología forense, los métodos de obtención de pruebas son relativamente no controvertidos. Y dice, bueno, sí, pero existen disputas sobre el valor y la fiabilidad de las interpretaciones resultantes. En definitiva, esta es una de las causas fundamentales, en algunas disciplinas, la causa fundamental por la que se pueden cometer errores cuando se recurre a estas pruebas. Me permito recordar que en uno de los ejemplos que os ponía ayer, el ejemplo del caso Mayfield, del error que se cometió en el análisis de una huella dactilar, un error que cometió el laboratorio del FBI, una de las causas de ese error, porque cuando tras cometer el error, pues el Departamento de Justicia norteamericano encargó rápidamente un informe para ver qué es lo que podía haber pasado, cómo es que se había cometido aquel terrible error. Una de las causas que se desveló en ese informe sobre el caso Mayfield, que es un informe también muy, muy concienzudo, muy, muy riguroso, una de las causas tenía que ver justamente con esto, con la debilidad del método de análisis de las huellas dactilares, ¿no? Los expertos del FBI que analizaron las huellas, dijeron que coincidían porque, no lo dijeron porque sí, ni porque estuviesen, por así decir, en fin, buscando un culpable, fabricando un culpable. Dijeron que las huellas coincidían porque efectivamente se apreciaba una fuerte similitud entre ellas, lo cual es cierto, nadie ponía en cuestión. Pero el problema que se desvela después al analizar las causas del error es que no conocemos con qué frecuencia se presenta esa gran similitud de huellas en la población, ¿no? Y sin conocer este dato, es decir, sin conocer la probabilidad de que cogida al azar dos personas en la población de referencia, sus huellas tengan una determinada similitud, sus huellas coincidan, sin este dato, el resultado de una prueba de análisis de huellas dactilares que indique que hay un match, que hay una coincidencia, carece por completo de sentido. Es un dato ininterpretable, ¿no? Es necesario tener ese dato previo, el dato de qué probabilidad tendríamos de que dos huellas cogidas al azar pudieran tener esa similitud. Se comprobó que esa es un análisis que no se había hecho, un dato que no
que no se tenía y por tanto no se entiende la confianza grande que se le puede dar al resultado de esa prueba. Tampoco hay acuerdo, denunciaba en ese momento el informe sobre cuánta similitud tiene que haber entre dos huellas comparadas para que haya un match y sobre todo no se habían siquiera calculado las tasas de error asociadas a ese método, ¿no? Entonces, en estas condiciones, pues que se produjese un resultado, una conclusión errónea, no debe extrañar, ¿no? Como dice una Jennifer Nukin, que es una gran estudiosa norteamericana de todas estas cosas, al final en todas estas pruebas, cuando no se ha calculado nada, cuando no sabemos cuál es su fiabilidad, cuando no sabemos cuál es su precisión porque no conocemos las tasas de error, el experto es el método. Nos dicen que hay un método técnico o un método científico, pero realmente todo queda librado a la experiencia y al buen hacer del experto y nada más, ¿no? El informe señala la otra segunda gran causa posible de la comisión de errores, que tiene que ver con la realización de la prueba, ¿no? Con los fallos que puede haber no ya tanto en la metodología usada, sino en su práctica en el caso concreto, en la realización de la prueba. Sobre todo cuando las pruebas se llevan a cabo en laboratorios, ¿no? El informe señala la falta de autonomía de muchos de estos laboratorios porque están insertos, la mayoría de ellos, en la red estatal de instituciones policiales y gubernamentales. Son laboratorios de la policía científica, ¿no? Y por tanto, apunta el informe a que en este sentido pueden estar sesgados, ¿no? Esta idea de los sesgos de los expertos, cuando los expertos forman parte de la estructura institucional de la policía y del gobierno, es algo que se repite en muchos de los estudios que rodean o que se enfocan sobre las debilidades de este tipo de pruebas. Luego recalaremos un poco más en esto. Se señala también como una posible causa de error, pues el hecho de que muchas veces para la realización de una prueba los expertos no siguen rigurosos estándares de realización, ¿no? Cuando los hay. Hay pruebas en las que ni siquiera hay procedimientos estandarizados universalmente compartidos, pero cuando los hay, a veces el problema procede de que el laboratorio o el experto no sigue ese procedimiento estandarizado, acordado por la comunidad científica de referencia. Denuncia también el informe la falta de rigurosos programas de acreditación de los laboratorios de ciencia forense, ¿no? Esto es una cosa que se ha ido desarrollando también mucho en los últimos años y que es muy importante. El sometimiento de todas las instancias que proveen pruebas técnicas o científicas, el sometimiento a programas de acreditación de vez en cuando, ¿no? El sometimiento constante. Denuncia el informe que esto no siempre sucede y debería suceder. La falta de rigurosas pruebas de competencia para los expertos, esto es otra de las cosas que denuncia el informe. Los expertos, los que aparecen como expertos, pues a veces es cierto que lo son y otras veces realmente son pseudoexpertos porque no han sido entrenados ni formados para poder dotarlos de la competencia real para la práctica de todas estas pruebas, ¿no? Y la falta de transparencia, que es otro punto importante que señala el informe NAS como uno de los aspectos negativos de todo el universo de ciencia forense que se está extendiendo en todos los países, la falta de transparencia. La transparencia tiene que ver con el hecho de que
los laboratorios o las instituciones donde se realizan las pruebas tienen datos que son muy importantes, que son valiosos para los tribunales y los abogados. Por ejemplo, los laboratorios suelen conocer cuántos errores han producido sus expertos cuando han realizado las pruebas, por qué causas se han producido los errores, qué expertos han producido los errores. Y toda esa información es muy importante para los abogados y para los tribunales, porque son elementos o serían elementos que permitirían después valorar la confiabilidad en las conclusiones en las conclusiones de una prueba, ¿no? Sin embargo, toda esa información que es tan importante, pues no se conoce, no se suele conocer, no se hace pública, sino que suele quedar detrás de las paredes del laboratorio. En definitiva, lo que denuncia aquí el informe NAS es algo así como la falta de un sistema de control de calidad de los expertos y laboratorios que ofrecen pruebas de este tipo. Una falta de auditoría rigurosa para que sepamos realmente cuál es el nivel de calidad de las pruebas que se están ofreciendo, ¿no? Otro de los aspectos fundamentales que señala el informe NAS es la posibilidad de que se produzcan sesgos cognitivos. Bueno, el estudio de los sesgos cognitivos es uno de los, digamos, estudios más intensos que rodean al análisis de las decisiones judiciales en los últimos tiempos, ¿no? Aquí al principio, en la primera semana, cuando hablábamos de las limitaciones de la prueba, cuando decimos la decisión sobre los hechos, por muy bien que se haga, es una decisión implícitamente limitada, esencialmente limitada. Entre otras limitaciones están esas limitaciones de tipo personal, ¿no? La posibilidad de que nuestro background, nuestra experiencia, nuestra educación, nuestras expectativas, nuestra formación, nuestro sistema de valores termine impactando en la valoración de la prueba, normalmente a través de la selección de las máximas de experiencia, pero no solo, también se producen sesgos de otro tipo, como los sesgos de confirmación. Hablábamos de eso, es decir, se ha asumido mucho ya que los tribunales, en la medida en que son personas, pueden tener su juicio o podrían tenerlo sesgado, podrían tener ese impacto no querido de su manera de ver el mundo sobre la decisión que terminan adoptando, ¿no? Pero los estudios de psicología del conocimiento, los estudios que se dedican a analizar los sesgos cognitivos que se pueden producir en los procesos decisionales relevantes, también nos están enseñando, nos han enseñado ya y siguen haciendo muchos estudios sobre este punto, en la posibilidad de que también el experto en su trabajo haga un juicio sesgado, ¿no? La posibilidad de sesgos cognitivos en los trabajos de los expertos. Los sesgos cognitivos que pueden cometer los expertos casi siempre proceden de la información que los expertos tienen sobre circunstancias del caso, que rodean el caso que están analizando, que no son necesarias para el análisis que tienen que hacer. Es decir, ellos no necesitan conocer esos datos, pero los conocen. Los conocen, pues a veces porque han saltado informaciones a la prensa, y otras veces las más los conocen a través de la policía y de la fiscalía, puesto que trabajan muy cerca de ellos, sobre todo cuando se trata de expertos de laboratorios de la policía científica, de expertos de laboratorios oficiales, ¿no? Que existe una posibilidad de cometer sesgos y por tanto de que el sesgo pueda producir un error en la conclusión de la prueba, es algo que cada vez está más demostrado. Desde que se publicó el informe NAS hasta ahora, este es uno de los aspectos
que más estudiado es, ¿no? Y que ha dado lugar también a más experimentos, a más estudios, y está comprobadísimo la posibilidad de sesgos. Fijaos, por recurrir a un caso que ya hemos visto nosotros, otra de las causas que explicaría, y que seguramente explica, el por qué se cometió el error que se cometió en el caso Mayfield, es justamente un sesgo cognitivo por parte de los expertos del FBI. ¿Por qué? Porque los expertos inicialmente, cuando hicieron el análisis al principio, no tenían información que aparentemente pudiese sesgar su juicio. Simplemente hicieron el análisis, pensaron que ese match que encontraron entre la huella del abogado y la huella de Madrid era tan inusual, era tan fuerte que podía interpretarse como una coincidencia sin demasiadas dudas, ¿no? Pero después, en ese rifirrafe entre el informe de ellos y el informe de la Policía Científica de Madrid, en ese vete y ven, que no, que sí, que sí, que no, en ese ínterin de tiempo sí que tuvieron ya acceso a otra información que pudo haberles sesgado su juicio. Por ejemplo, accedieron o supieron en ese tracto de tiempo que Mayfield se había casado hacía no mucho tiempo con una ciudadana egipcia y que se había convertido al Islam, y que como abogado pues había defendido en un pleito de familia a un conocido terrorista. Es decir, en ese momento, en ese periodo de tiempo en el que empezó a discutirle la Policía Científica Española las conclusiones a las que habían llegado los expertos del FBI, los expertos supieron más cosas. Y esto explicaría seguramente esa actitud recalcitrante que tuvieron los expertos del FBI en negarse a modificar su informe, ¿no? Incluso cuando los españoles les ponían de relieve factores, elementos que mostraban que eso no podía ser, se negaban a cambiar su informe, probablemente porque ya sabían todas estas cosas y se produjo lo que se denomina un sesgo de confirmación, ¿verdad? Ellos tenían esta información, casado con una egipcia, convertido al Islam, defensor de un terrorista islamista, de manera que Mayfield para ellos era el perfecto sospechoso. De manera que cuando la prueba arrojó un resultado de una coincidencia bastante fuerte, estuvieron dispuestos a decir que efectivamente esa coincidencia estaba fuera de toda duda, ¿no? Es casi seguro que se produjo este sesgo de confirmación, ¿no? No son los únicos sesgos que se pueden producir en el trabajo de los expertos. Hay un libro interesante, ¿no? de Sandra Guerra, que es una profesora también norteamericana, que se llama así, con un significativo título, Policías en bata de laboratorio, que el propio título dice claramente qué es lo que quiere denunciar o mostrar aquí su autora, ¿no? Lo que ella dice es que aparte de los sesgos cognitivos típicos que todos podemos tener, y por tanto también los expertos, dice, bueno, es que además de esto puede haber un sesgo que deriva del rol institucional que los expertos creen que tienen, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque al formar parte la mayoría de los expertos de los laboratorios de policía científica, que son a su vez parte de la red estatal de instituciones policiales, de instituciones gubernamentales, ella lo que viene a decir es que muchas veces los expertos se ven a sí mismos como policías en batas de laboratorio, ¿no? Policías expertos que dirigen su trabajo
más bien que guiados por objetivos puramente científicos, por hacer análisis de una manera imparcial e independiente, están muchas veces más movidos por objetivos de la policía y de la fiscalía, por buscar un sospechoso, ¿no? por tener éxito en su investigación. Esto es una denuncia que no solamente hace Sandra Guerra en ese libro, sino que es algo que también, de una manera no tan explícita, denuncia el propio informe Nash, cuando señala también que no olvidemos que muchos de las pruebas científicas vienen de laboratorios estatales y que aquí había que tener mucho cuidado con establecer bueno, pues todas las cautelas necesarias para evitar que se produzcan este tipo de sesgos. Y otra de las cosas que señala el informe y que puede ser también causa de error, a mi juicio una de las más importantes, aun siendo aparentemente un elemento de los más simples, es la comunicación de los resultados al tribunal, ¿no? El modo en que los expertos de las distintas disciplinas se dirigen a los jueces para comunicar sus resultados. La retórica que usan para comunicar sus resultados y eventualmente las conclusiones que cabe sacar a partir de ellos, ¿no? El informe recala no en todos los tipos de prueba, no en la manera en que cualquier tipo de prueba científica se comunican los resultados, sino que recala sobre todo en las que considera más problemáticas, ¿no? Que son las disciplinas forenses identificativas, ¿no? Las que intentan identificar, pues eso, una marca, una traza, un vestigio, intentan identificar de qué fuente o de qué persona procede. ¿Por qué? Porque es aquí donde se produce una cierta retórica en las declaraciones de los expertos que puede inducir a los jueces y a los abogados a confusión sobre el significado de esas pruebas, ¿no? Lo que viene a decir el informe es que los expertos de todas esas disciplinas exageran, magnifican, sobrevaloran esos resultados. Comunican, como dice en alguna ocasión, más certeza de la que su método permite. Dicen más de lo que pueden decir, en definitiva, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Bueno, de muchas maneras, pero en general lo hacen usando lo que se denominan expresiones individualizadoras. Es decir, expresiones que sugieren que el experto con su método ha sido capaz de individualizar, es decir, de identificar con exclusión de otras fuentes posibles la fuente de la que procede un vestigio analizado, ¿no? Lo que dice el informe es que esto es así, que utilizan expresiones de este tipo, expresiones que dan la sensación o que producen en el oyente, sobre todo si no es experto en la cosa, si no entiende muy bien de qué va la prueba o si no sabe interpretar bien los resultados estadísticos en los que se manifiestan la mayoría de las pruebas, son expresiones que están sugiriendo que con el método que ha usado ha dado en el clavo, ¿no? Ha identificado la fuente de procedencia de este vestigio. Esta persona es la fuente de este pelo, de esta mancha de sangre, de esta mancha de semen. Esta persona es la fuente de esta huella o de esta marca de mordedura o de esta huella dactilar o de esta voz o de lo que sea. Esta persona esto es lo que es una expresión individualizadora. ¿Con qué certidumbre? Dice, con exclusión de todas las demás fuentes posibles en el mundo. Es decir, el método permite, entre todas las fuentes de las que podría proceder el vestigio o la marca que se está analizando, permite identificar la fuente de procedencia, con exclusión de todas las demás. El informe Nash denuncia esta manera de proceder, esta manera de expresar las conclusiones del informe. Una manera de expresarlas
pues que nos es muy conocida. Dice, bueno, los expertos casi siempre utilizan este tipo de frases. La huella examinada coincide con la encontrada en Madrid, o es idéntica a la encontrada en no sé dónde, o tiene una inusual similitud, tal, o sostiene, incluso, esto también es bastante frecuente, que sus conclusiones son 100% ciertas, nada menos que 100% ciertas, o que tienen una tasa de error cero. Tengamos en cuenta además que en la mayor parte de estas disciplinas ni siquiera se han calculado las tasas de error, pero los expertos a veces se expresan, utilizan este tipo de terminología, ¿no? Veamos, por ejemplo, en el error Mayfield, que también sucedió algo de esto, ¿no? La manera en cómo los expertos del FBI comunicaron el resultado de su análisis de huellas dactilares era también una manera así. Estaban sugiriendo mucha más certeza de la que su método era capaz de garantizar, ¿no? Ellos, cuando expresaron los resultados de sus análisis, decían cosas de este estilo. La huella procede de tal, con un 100% de certeza o sin ninguna duda, o esta técnica tiene una tasa de error cero, o como decían en el último de los informes, es un match, un claro e incontrovertible match, no hay ninguna duda, ¿no? Este tipo de expresiones es las que denuncia también el informe NAN, no se pueden hacer, prácticamente no se pueden hacer en ninguna disciplina, pero mucho menos en aquellas en las que no tienen mucho estudio todavía detrás y no se han calculado con precisión sus tasas de error, ¿no? Y bueno, lo preocupante en el caso este no es que aquí los expertos cometieran este error, ¿no? Esta exageración al comunicar los resultados, sino que hicieron esto porque siempre solían hacerlo así. Estas son el tipo de expresiones que se iban usando, ¿no? Lo que nos dice el informe es muy claro y muy conciso. No hay razones para que los expertos de estas disciplinas hagan afirmaciones tan fuertes. 100% certeza, incontrovertible match, certeza absoluta, etc. Porque, aparte de que no se ha demostrado en ninguna de estas disciplinas que el postulado de la unicidad, que es lo que está detrás de la posibilidad de hablar de que un vestigio, una huella, una marca solo puede proceder de una fuente en el mundo, no podría proceder de dos, y de esto no se ha demostrado. A lo mejor existe, pero tendrá que demostrarse. Hoy por hoy no se ha demostrado. Aparte de esto, pues naturalmente hay restricciones epistemológicas, es decir, dificultades de conocimiento de todo tipo que impiden que que los expertos se puedan expresar usando una terminología tan fuerte, ¿no? Una terminología que sugiere que han dado con la clave de manera concluyente, sin fallos. El informe NAS lo dice muy claramente, con excepción del análisis de ADN nuclear, con excepción de esta prueba, que por algo se denomina eso, el estándar de oro de las pruebas científicas, con excepción de esta, ninguna técnica forense, ninguna prueba forense ha demostrado su capacidad para vincular consistentemente y con un gran grado de certeza una marca desconocida con una persona, con una fuente específica. Es decir, no exageremos, porque si quitamos a la prueba del ADN, ninguna otra ha demostrado poder hacer lo que hace esta prueba. En conclusión, lo que pone de relieve, por tanto, el informe NAS es esto, una panorámica, como decía antes, una especie de mapa de las posibles causas del error, y de esta manera nos está llamando la atención
sobre todos estos elementos, ¿no? Que no se debe confiar a ciegas, que no se debe confiar dogmáticamente en lo que declara un experto, sino que podemos confiar en ello, pero después de haber verificado que todas las cosas que podrían haber ido mal realmente han ido bien, ¿no? La fundamentación científica de esa metodología, no todos los métodos de análisis tienen un pase, son suficientemente sólidos, algunos sí, otros más o menos y otros directamente nada. La posibilidad de errores en la práctica de la prueba. Por ejemplo, ayer Daniel hablaba de, no, sacaba al final de la clase el caso Simpson a colación, y justamente una de las razones por las que la defensa, la increíblemente fuerte defensa que tuvo Simpson, puso de relieve o quiso poner de relieve, bueno, lo consiguió, era justamente errores que se podrían haber producido en la práctica de la prueba, en concreto en la recolección de datos, la posibilidad de manipulación y contaminación de esos vestigios biológicos. Sí, efectivamente, en la práctica de la prueba, incluso aunque el método que utilicemos sea un método que merece una altísima confianza, en la práctica se pueden haber producido múltiples fallos, múltiples errores, ¿no? Y los expertos que pueden haber realizado la prueba pueden no ser realmente tan expertos, ¿no? Bueno, este es el otro segundo gran foco, yo diría que es cuantitativamente una de las fuentes fundamentales de errores en las pruebas de este tipo, ¿no? La posibilidad de sesgos cognitivos, como decíamos antes, esto es algo a lo que tradicionalmente no se le ha prestado demasiada atención, pero sí que habría que prestársela, y la inadecuada comunicación de los resultados. Esto es importante y es realmente fácil de hacer, ¿no? Es fácil de conseguir. Exigir que los expertos abandonen toda esa retórica individualizadora, exagerada, esa retórica basada en que han conseguido certezas absolutas, que es impropia de la ciencia. Esta es una afirmación que se da de bruces con lo que es el propio conocimiento científico. Conseguir que ellos dejen de expresar las conclusiones de sus pruebas de esta manera y que lo hagan de una manera rigurosa y clara, ¿no? Que sean capaces de comunicar claramente a los tribunales y a los abogados los resultados de esas pruebas, pero con rigor y sin magnificar esos resultados, sin exagerarlos, ¿no? Que falle alguna de estas cosas es lo que puede conducir a error y lo que explica quizás esa increíblemente grande presencia de las pruebas científicas en los errores que por ejemplo, el proyecto Inocencia ha detectado en su actividad usual, ¿no? Bueno, pero esta es una causa, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Antes decía que una de las causas de los errores es esto, ¿no? Que los errores se cometen en el origen, en el sentido de que se cometen ya en la propia práctica de la prueba, ¿no? Porque se ha utilizado una disciplina que no tiene demasiado fundamento o porque sí lo tiene, pero se ha realizado mal la prueba y hay muchísimos aspectos que pueden fallar en la práctica de la prueba, o porque los expertos no lo son tanto como parecen, o por lo que sea, ¿no? Los sesgos cognitivos y la manera en cómo se transmiten los resultados. En el origen, es decir, al tribunal ya se le comunican malos datos, mala evidencia, mala prueba de poca solidez, de poca calidad. Pero no pasaría nada, o
o no pasaría tanto, digamos, si aunque los datos sean erróneos, defectuosos, débiles, mal interpretados o lo que sea, no pasaría demasiado si luego en el tribunal se hace un escrutinio serio sobre esos datos, ¿no? Pueden venir mal, pero si después los jueces controlan bien, hacen un control efectivo sobre esa prueba, bueno, pues entonces ese control puede funcionar como una especie de filtro de calidad, ¿no? Una especie de filtro para distinguir los datos forenses sólidos, a los que se les puede dar confianza y apoyar nuestra decisión en ellos, de aquellos otros que, por el contrario, no tienen solidez suficiente o directamente son ciencia basura, ¿no? Y por eso no se deben atender. Si esto existiese en el tribunal, digo, un serio control sobre esos datos, pues se minimizaría el problema de que los expertos nos comuniquen datos de poca calidad. Y este es el problema, que en los tribunales no suele haber, o no siempre, desde luego, en la mayoría de las veces no es así, un control férreo, un control serio, un control riguroso sobre los datos que comunican los expertos, ¿no? Por eso decía antes, hay dos grandes causas que explican que se cometan errores cuando se usan pruebas de este tipo. Una, porque los datos que nos han comunicado los expertos no son buenos. Y otra, porque no hemos hecho un escrutinio riguroso sobre esos datos, sobre esa prueba, cuando, ya en el tribunal, ¿no? en el proceso, como digo ahí, ¿no? Esta es la segunda causa. Decir que la segunda causa de la comisión de errores judiciales cuando se utiliza prueba científica tiene que ver con el deficiente control en el proceso, es tanto como decir que obedece, que esa segunda causa tiene que ver con la deferencia judicial, con la actitud deferencial que los tribunales normalmente suelen tener hacia los datos que les comunican los expertos. Cuando hablamos de deferencia, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la deferencia? Bueno, aquí cuando hablamos de deferencia nos estamos refiriendo a una actitud, una especie de laissez-faire, ¿no? Déjale a los otros, que son los que saben, que hagan y digan lo que tienen que decir, porque ellos son los expertos y no nosotros, ¿no? Es una actitud por parte de los tribunales de aceptación, de creencia, sin mayor control, sin mayor escrutinio, en lo que el experto les está comunicando, en lo que el experto declara. Hablar de deferencia es hablar de falta de control, de falta de escrutinio riguroso sobre todos esos datos. De manera que al final lo que dice el experto es lo que termina valiendo como prueba para fundar la decisión. Si el experto lo dice, él es experto, nosotros no lo somos, no sabemos nada, no me voy a poner yo a controlar, a escrutar, a decir cómo, de qué manera hago yo esto, lo que el experto está declarando. Hablar de deferencia es hablar de esto, de una actitud de laissez-faire, de una actitud de aceptación sin mayor control de los informes de los expertos, sobre todo cuando se trata de expertos de bata blanca, ¿no? Expertos que se presentan como, pues eso, expertos de disciplinas high-tech, muy tecnificadas, muy científicamente desarrolladas. Cuando estamos sobre todo ante expertos de este tipo, pues la tendencia a la deferencia, que duda cabe que es mucho más acusada. ¿A qué obedece esa actitud deferencial? ¿A qué obedece esa falta de control, falta de escrutinio y, por tanto, su contrapartida, aceptación como válido de lo que los expertos declaran? Pues claramente a la sobrevaloración de los conocimientos científicos, ¿no? Ayer cuando
comenzábamos esto me refería a ello, a esa deficiente cultura científica que nos impulsa a creer a pies juntillas como si fuese un dogma de fe lo que declaran expertos en nombre de la ciencia, ¿no? Sin escrutar más. Obedece a esa aura de infalibilidad que rodea todo lo que tiene que ver con la ciencia. La ciencia es, sin duda, el tipo de conocimiento más prestigioso en las sociedades modernas, con buen fundamento, ¿no? Se lo ha ganado bien, digamos, ese prestigio. De manera que estamos todos siempre dispuestos a atribuir, pues casi eso, un valor de infalibilidad a lo que se declara en nombre de la ciencia, a cualquier conocimiento que aparece en línea de principio como científico. Esto explica la actitud diferencial, que es una actitud, por cierto, que existe ante todo tipo de pericia, aunque no sea una pericia técnica o científica, por la idea de que, bueno, yo no soy experto, si el experto lo dice, pues como os ponía ahí antes, donde hay patrón no manda marinero. Si él lo sabe, si él dice esto, será porque es así. Yo no tengo la expertise necesaria para enmendarle la plana a lo que el experto dice. Si esto es así en general para todo tipo de pericia, para todo tipo de conocimiento experto, pues lo es muchísimo más cuando esas pericias se presentan como pericias científicas, como pericias técnica y científicamente fundadas, ¿no? Porque ese conocimiento técnico-científico pues, ha ganado un prestigio muy grande en nuestras sociedades, ¿no? Esta es probablemente la causa fundamental de esa actitud diferencial. Yo no soy experto y encima el que viene aquí me habla en nombre de la ciencia, de un conocimiento científico, así que será verdad lo que dice. Y también creo yo que tiene que ver esa actitud diferencial con otra cosa de la que hemos hablado aquí hace nada, y es la tendencia que existe en muchos expertos, no en todos desde luego, pero sí en muchos y en unas disciplinas más que en otras, a exagerar, a magnificar el resultado de sus análisis, ¿no? A no exhibir limitaciones, a no ser transparente en las posibles limitaciones que pueden afectar a los resultados de sus pruebas, sino al contrario, en exagerarlos, en magnificarlos, en presentarlos casi como 100% cierto, 100% seguro, certeza absoluta, tasa de error cero y cosas por el estilo, ¿no? Esto cuando teniendo en cuenta además que los tribunales, bueno, pues normalmente tienen unas grandes cargas de trabajo y pues ven con muy buenos ojos la aportación de cualquier prueba que indique claramente cuál debe ser el sentido de la decisión, pues entre todos la mataron otra vez y ella sola se murió. Es decir, estas expresiones exageradas de los expertos unidos al anhelo de encontrar una respuesta rápida por parte de los tribunales, de encontrar una respuesta rápida provista por lo que declaran los expertos, pues impulsa a los tribunales a creer en lo que declaran los expertos sin hacer ningún control serio, sin hacer mayor escrutinio de si se puede creer o no se puede creer en ello. Que la deferencia es una actitud, sí. Fabián, bienvenido. Hola, gracias. ¿Qué tal? Bueno, perdón que interrumpa. Mm-mm. De hecho, Te lo agradezco. gracias. Desde ayer que terminaba usted su explicación y todo lo que nos ha dicho hoy, justamente, y entiendo lo que está ahorita desarrollando, pero quizás nomás dejar la inquietud. Me preguntaba justo eso, es decir, ya nos apuntaba usted en una clase anterior que es importante que las personas que van a administrar justicia pues se instruyan, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de estas nuevas técnicas para detectar un deepfake, etcétera. Y, y ante todas estas complejidades, ¿no? Que ya no derivan del informe Nash y de incluso
en esta comparativa de informes entre el FBI y la Policía de Madrid, es cuál es la alternativa para las personas juzgadoras, porque si las personas que van a administrar justicia no van a terminar haciendo esto, pienso que inclusive conscientes de todas estas complejidades, de estas posibles márgenes de error, cómo un juzgado, un tribunal va a tener la posibilidad de, ya en el caso concreto, saber que se están presentando algunas de estas deficiencias a la hora de determinar qué valor jurídico como prueba se le va a dar a estas pruebas técnicas. Esta de la deferencia que me ha tocado verla en muchos asuntos es como muy cómoda, ¿no? Porque es como, bueno, ya, ¿no? Ya ellos definieron. Y también he visto lo contrario, de ser totalmente escéptico acerca de este tipo de pruebas técnicas, darle un valor, perdón, disculpe, muy limitado. Y bueno, vámonos a buscar sobre todo más pruebas de otro tipo, de otra fuente, que nos permitan llevar a un razonamiento un poquito más sólido. Digo, para mí esto es súper interesante, pero sí en la práctica pienso como un tribunal o un juzgado, qué alternativa tiene para poder en cada caso concreto saber qué peso darle a esto y sobre todo no caer en esta trampa, ¿no? De la deferencia y tampoco en esta práctica que usted nos comenta de esta exageración o esta retórica o esta narrativa que manejan los expertos cuando presentan los informes, ¿no? Bueno, Fabián, Gracias. es que has hecho la pregunta clave que hay detrás de todo esto, así como quien no quiere la cosa, ¿no? La pregunta clave es el reto que el uso creciente de todo este tipo de pruebas nos pone, no solo a los tribunales, sino a la formación jurídica en general. Porque hay una cosa clara, por más vueltas que le demos, de ahora en adelante, la presencia de estas pruebas, de este tipo de pruebas en todos los procesos es creciente y va a seguir siéndolo. Por razones obvias, porque hoy tenemos a nuestra disposición un montón de tecnologías de análisis de todo tipo de cosas, de vestigios, de trazas, de marcas, de conocimiento técnico y científico que nos permite averiguar la verdad y se va a usar. Y además no hay nada malo en que se use. Yo diría que lo malo sería no usar eso, ¿no? Privarnos sería como, en fin, esto no sería comprensible. Que se nos diga, miren, haciendo esto se puede averiguar esto y lo otro, y por tanto, y esto es muy relevante para que se pueda probar esto y esto otro, y que nosotros lo rechazáramos. No, no se puede rechazar, no se trata de eso. O sea, yo creo que hay que partir claramente de el desplazamiento absoluto que la prueba, vamos a llamarla pericial, unas científicas, otras no científicas, tiene en el panorama probatorio actual y que va a seguir teniendo. Sobre todo las pruebas científicas, porque es que además no hay otra manera de probar muchas cosas. Todos estos, los casos de corrupción, de delitos que se cometen con el uso de ordenadores, etcétera. Bueno, eso no podemos probarlo si no es a través de todo este tipo de pruebas, ¿verdad? O sea, de esto tenemos que partir. Pero claro, lo que tú dices, lo que tú has observado, es el problema. ¿Y cómo hacemos? Porque efectivamente no podemos no escrutar estas pruebas. No podemos no controlar estas pruebas. No podemos abdicar de hacer de filtro de admisibilidad de estas pruebas. O, si no hay filtro de admisibilidad, como en algunos sistemas no lo hay, de filtro de calidad de las mismas a la hora de valorarlas. Hay que hacer un filtro. Yo no puedo sencillamente tener esa actitud deferencial. No puedo. Una cierta deferencia en el sentido de cuando hay algo dudoso, yo no soy un experto y por tanto yo no puedo enmendarle el juicio a lo que dice el experto. Pero es que no hace falta enmendarle el juicio a lo que dice el experto. Lo que hace falta es escrutar
lo que dice el experto para verificar si todo ha ido bien, si o algo ha fallado. Pero lo que tú dices es el problema. ¿Y cómo hacemos para hacer esto? Es un problema de orientación, de falta de criterios, de falta de formación, de no saber, ¿no? Dice, bueno, yo no sé. Hay cosas sobre las que, aunque no tenga uno mucha formación previa, pues la propia experiencia, pues ya va aprendiendo, ¿no? Y tiene esos conocimientos. Pero es evidente que el carácter enormemente sofisticado que tienen algunas de estas pruebas técnicas y científicas, pues nos coge así sin previsión. O me creo lo que dice o no sé por dónde meterle el diente a esto. No sé, yo no sé lo que ha podido ir bien. Si me quieren marear aquí y decirme que esto está bien y que esto además es infalible, pues será que es, ¿no? Y este es el problema. Y es justamente lo que yo quiero que luego discutamos y que hablemos y que ya haya también más intervenciones. Porque hay que diseñar herramientas de todo tipo, ayudas de todo tipo a los tribunales, ahora mismo, María Guadalupe, ayudas de todo tipo para que se pueda llevar a cabo este escrutinio. Esto es evidente que hay que hacer. Y entonces tenemos que pensar en distintas vías, en distintas medidas, para poder actualizar la necesidad, la capacidad de respuesta que tienen los tribunales. Y ojo, los abogados, porque aquí estamos hablando siempre de tribunales, pero en este escrutinio, en este control de calidad de las pruebas, no solamente tienen un papel importante los tribunales lo que tienen es un papel autorizado, son ellos los que tienen que decir, su palabra es la que al final se impone sobre las demás. Pero los abogados tienen un importantísimo papel también a la hora de, mediante el interrogatorio y sobre todo mediante el contrainterrogatorio, a la hora de sacar a la luz defectos posibles que podrían afectar, a veces de manera muy seria, a la confiabilidad, a la calidad de los datos que los expertos declaran. O sea, no es que los tribunales estén solos ni puedan estar solos en un control de este tipo. No, los abogados tienen un papel importantísimo, desvelando elementos, desvelando también a los tribunales elementos que inciden en la falta de fiabilidad de esa prueba, ¿no? Pero el problema sigue siendo el mismo que el que tienen los jueces. Digamos que es un problema que afecta a jueces y abogados. ¿Con qué criterios podemos hacer frente a este tipo de cosas, ¿no? Y yo lo que quería es luego repasar justamente una serie de medidas, de acciones que ya se están empezando a tomar en muchos sitios y que van encaminadas justamente a eso, a proveer guías para quienes tienen que decidir. Fundamentalmente los tribunales, porque al final son ellos los que tienen que decidir, pero indirectamente guías también para los abogados para que puedan hacer inteligentemente, es decir, con sentido epistémico, esos interrogatorios, ¿no? Pero esa es la clave, yo creo, Fabián. Esa es el problema, ¿no? El problema y la clave. ¿Cómo hacemos esto? ¿Es factible esto? Hay quien piensa que esto no se puede hacer muy fácilmente. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero que es verdad que estamos viviendo en un momento donde estas cosas están cambiando. Y ojo, no pensemos solamente en los retos que nos plantea la prueba científica y técnica típica, la clásica, la que normalmente solemos meter ahí en el cajón de la ciencia forense, sino que a todo ello se vienen a sumar ahora el uso de la inteligencia artificial en el proceso, que es también un conocimiento experto y que se va a usar crecientemente de ahora en adelante. Se está usando ya, pero dentro de poco a mí
creo que no, a mí no me cabe mucha duda de que esto va a ser así. Se van a usar aplicaciones de inteligencia artificial muy profusamente para proporcionar datos probatorios o para auxiliar a las disciplinas, a otras disciplinas forenses que necesitan manejar, necesitan hacer cálculos de datos, de grandísimas cantidades de datos y cálculos muy complejos, ¿no? Y la inteligencia artificial es otro tipo de conocimiento experto que plantea sus peculiaridades, ¿verdad? Porque plantea problemas específicos, pero les tendremos también que hacer frente a todas esas cosas. Yo creo que por ahí va. Luego vamos, yo os quería luego comentar algunas cosas que se están haciendo. Por ejemplo, en México, sí, María Guadalupe, sí, sí, ahora mismo te doy la palabra. En México, por ejemplo, se han puesto en marcha, y este es uno de los pocos países en los que se están haciendo estas cosas, unas guías. Yo no las conozco en profundidad, les he echado un vistazo, por tanto, no, pero unas guías justamente para la valoración de las pruebas forenses, se llama, me parece, de las pruebas, sí, o de la ciencia forense, ¿no? Unas guías que han sido publicadas el año pasado y que son guías sobre 8 o 9 disciplinas forenses muy usadas en todos los procesos, aunque faltan algunas de las que se usan también muchísimo. Unas guías que luego comentaré lo que yo creo que es el valor que tienen estas guías en el vistazo que les he echado. Y sobre el mundo sobre el uso de aplicaciones de inteligencia artificial, sea para conseguir pruebas, sea para auxiliar a los jueces a tomar decisiones, acaba de ver la luz también un documento muy interesante en Estados Unidos del centro, ¿cómo se llama? El Centro de Justicia Federal, que es también una especie de guía para que los tribunales sepan por dónde moverse y cómo moverse cuando se solicite la admisión de una prueba generada por inteligencia artificial o del uso de una app de inteligencia artificial para auxiliar un tipo de información, un tipo de decisión concreta. Y es muy interesante, lo quiero comentar con vosotros, luego, mañana. Pero bueno, ese es el problema. Muchas gracias, doctora. No, a ti, Fabián. María Guadalupe. Bueno, era con respecto al tema también del que nos estaba hablando el magistrado Fabián hace un momento. ¿Cómo podríamos nosotros saber si no somos peritos? Y lo que se me ocurre, no sé, es como crear una institución, una organización multidisciplinaria en la que pudiéramos apoyarnos nosotros como personas que estamos valorando la aplicación de la justicia y que pudiera ser una institución conformada no solo por personas que estuviéramos en el servicio público, sino también abogados y personas científicas, personas de la sociedad civil, porque a mí me ha llamado mucho la atención este proyecto Inocencia del que usted nos ha estado hablando. Y efectivamente se da en muchos de los casos, como usted dice, que por la carga de trabajo nos conformamos con las pruebas que nos allegan. Pero yo creo que lo importante es que de verdad impartamos justicia, de que demos un servicio real a la ciudadanía. Entonces yo he estado pensando en que pudiera crearse en México un proyecto Inocencia también, que aunque ese sería también uno de las finalidades de la Comisión de Derechos Humanos que se ha creado y que pudiera de alguna manera coadyuvar en esta impartición de justicia en la que todos estamos inmersos. Y no sé, me parece que pudiera a lo mejor hasta tener inicio dentro de lo que es la academia o el impulso que pudieran ayudarnos a dar ustedes con estos vastos conocimientos que tienen.
porque a veces también nuestra propia función nos hace actuar de manera muy individualizada. Entonces, pudiera ser, no sé, por ejemplo, este proyecto Inocencia a mí me llamó mucho la atención. No sé si participe dentro del procedimiento o hasta una vez concluido el procedimiento. Creo que lo importante sería que esta organización que se creara, pues sí participara o tuviera intervención como dentro del procedimiento, como para ayudarnos a también a las instituciones a hacer bien nuestro trabajo. Muchas gracias, María Guadalupe. ¿Ves cómo es bueno que habléis? Mira, has dicho una cosa muy interesante y te has adelantado, igual que Fabiana, una cosa que luego quiero comentar. Has dicho algo muy importante. Dices, a mí me parece que podría ser una buena idea poder echar mano, poder recurrir en los casos cuando yo no sepa hacer algo, ¿no? Relativo a pruebas que implican tener una expertise que obviamente no tengo, una especie de comisión, una especie de órgano consultivo, etc. No has dicho ninguna tontería, porque justamente muchos de los expertos sobre estas cuestiones están sugiriendo la creación de comisiones de ese tipo, a nivel nacional o a nivel incluso regional o a nivel incluso internacional, por una cuestión muy clara, porque bueno, la ciencia tiene un carácter cosmopolita, ¿no? Si nosotros decimos que una metodología es científicamente válida, que una técnica de análisis está suficientemente validada, justificada, bueno, pues esto no vale solo para México o para España o para Costa Rica o para Francia, vale para todos los países en los que se utilice esa metodología, ¿no? Y es cierto que uno de los instrumentos, las medidas que se están empezando a sugerir, por ejemplo, aquí en Europa se están empezando a sugerir por algunos de los expertos, de los estudiosos dedicados a estas cosas, es esa, que bueno, pensemos en la posibilidad de crear órganos, una especie de órganos consultivos, justamente con la participación de expertos, pero también con la participación de abogados, de jueces, es decir, porque hace falta saber también que los expertos tengan una orientación de cómo todos estos conocimientos pasan al proceso, pero generar comisiones de este tipo que pudieran tener un papel especial de orientación en los casos complicados, en los casos particularmente complicados, o por ejemplo, se dice cuando haya una nueva técnica, una nueva metodología de análisis que los jueces y los abogados no conozcan todavía y tengamos que pronunciarnos sobre su calidad, ¿no? Dice, bueno, son órganos que podrían tener un papel importante, incluso un papel de orientación de política judicial en esta materia. Es decir, por ejemplo, cuando una determinada técnica que se está usando en los tribunales pues ha quedado acreditado su falta de solidez, decir, bueno, los tribunales deberían dejar de usarla, decirlo de manera autorizada. O los tribunales pueden confiar en esta otra metodología de análisis o en esta otra pericia o técnica, ¿no? Es decir, que tuvieran ese papel. No has dicho ninguna tontería más, es una de las cosas que se están poniendo en marcha. Lo que sí quería decirte, María Guadalupe, es que esto no está vinculado al proyecto Inocencia. ¿Por qué? Pues porque este tipo de órganos, de comisiones, que tú con mucho tino lo ves claro también, pues son órganos de expertos, ¿no? de asesoramiento experto, por así decirlo, ¿no? Pero el Proyecto Inocente es una organización activista. Son activistas con el objetivo de hacer justicia. Son zorros justicieros, o pretenden serlo. Lo que pretenden es ayudar a gente, normalmente a gente que no tiene recursos económicos. Bueno, yo creo, no sé si esto es un requisito
para que ellos le atiendan, pero yo creo que sí, porque los casos que ven siempre los ven pro bono y además son casos de personas pues que no tienen los bolsillos bien cubiertos, ¿no? Entonces, ellos son activistas en favor de la justicia y por eso lo que hacen es intentar ayudar a desvelar un error judicial allí donde ellos tengan datos que les indiquen que se puede haber producido un error judicial y que ha dado con los huesos de esa gente en la cárcel. Mira, no hay más que subir a la página del proyecto para ver rápidamente, porque ellos van poniendo constantemente las fotografías de las personas para las que han conseguido una exoneración, ¿no? Y bueno, personas de color, personas latinas, personas asiáticas, personas... Es decir, ellos son unos activistas en pro de la justicia. El ejemplo que ayer sacaba Daniel, que hoy no está, el chico que está con nosotros todos los días, ¿no? De Simpson, pone también bien a las claras un poco la necesidad de este activismo del tipo del que lleva a cabo el Proyecto Inocencia, ¿no? Porque cuando uno ve la defensa que tuvo O.J. Simpson, cuando uno lee quién formó parte de su equipo de abogados, que antes incluso yo por lo menos cuando leí quiénes eran sus abogados, conocía a la mayoría por otras cosas, porque son abogados prestigiosísimos, gente muy buena, un equipo que costó casi 6 millones de dólares pagar en aquellos momentos. Uno se da cuenta también de que depende de la defensa que uno tenga, las posibilidades de éxito. Esto no quiere decir que no pueda hacerse una defensa magnífica con un equipo más modesto de abogados. Claro que sí, claro que sí. Pero también sabemos que el que puede pagar una defensa de muchísima calidad con un gran equipo técnico, pues tiene muchas papeletas para que le toque la lotería, ¿verdad? También lo sabemos, ¿no? Y yo creo que en el caso de Simpson quedó más claro que el agua, porque cuando uno repasa la cantidad de pruebas que había y llega después al resultado al que se llegó, y bueno, qué buenos eran los abogados, la verdad. Qué buenos eran cómo arrojaron, cómo consiguieron arrojar allí sombras de duda sobre la gran cantidad de pruebas de ADN que había, etc., y otro tipo de pruebas. Bueno, entonces el proyecto Inocencia es esto, pero no puede actuar como una comisión, porque ellos no son expertos, ellos son abogados. Y por cierto, si yo no lo tengo mal entendido, yo creo que acaba de que hay alguna o varias ramificaciones del proyecto Inocencia en México que se están poniendo en marcha. Creo que así es, que hay un grupo de abogados mexicanos que está o que lo ha montado ya o que está organizándolo o algo así. He leído yo, pero sí. Bueno, muchas gracias en todo caso, Guadalupe. Y bueno, simplemente por dejar un poco recolocada la cosa para mañana, ¿no? ¿Qué hay diferencia? Hay diferencia. Hay diferencia. Hay actitud diferencial. Hay, bueno, rechazo o falta de escrutinio riguroso sobre las declaraciones de los expertos, ¿no? Por ejemplo, sobre la competencia de los expertos, que es una cuestión fundamental sobre la que uno debería poner el ojo. ¿El experto es un experto o realmente es un pseudo experto? Esto es la primera cuestión que uno implícitamente, aunque sea, se pregunta, ¿no? El que me está viniendo a contar a mí esto, el que ha hecho el informe pericial, el que ha realizado esta pericia, ¿sabe o no sabe? ¿Es realmente un experto o no? ¿Tiene competencia real en la cuestión o no? Bueno, lo cierto es que en la mayoría de los asuntos, los tribunales no es que no hagan ningún control en absoluto de esta cuestión. Claro que sí, hacen un control sobre la competencia del experto, pero es un control preferentemente formal. Es un control que no apunta a verificar
si realmente el experto tiene competencia real, si sabe de verdad hacer el análisis que está realizando. Normalmente lo que miran los tribunales, o muchísimos de ellos, son cosas de tipo formal. ¿Qué credenciales tiene? ¿Qué títulos? ¿Ha ido a la facultad de química? ¿Es químico? ¿Es físico? ¿Es informático? ¿Qué es el experto? ¿Tiene título? Ah, pues ya es experto. Cuando sabemos que, bueno, los títulos, las credenciales son un indicio, claro que sí, no se le puede quitar a esto ningún valor, pero son un indicio de que uno puede tener una competencia, pero no necesariamente acreditan la competencia, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayor parte de las pruebas se pueden hacer por metodologías de análisis diferentes y no todos están entrenados ni tienen experiencia en el mismo tipo de metodologías, ¿no? Entonces se hace un análisis muy formal, basado muchas veces o preguntándose muchas veces solamente si el experto tiene experiencia. Ya lo viene haciendo, aunque sea mal, ya lo viene haciendo, porque la experiencia es buena, pero siempre que que la experiencia anterior siempre es un grado, pero tenemos que saber si tiene competencia real, porque podría ser que tenga experiencia, pero no lo haya hecho tampoco muy bien en el pasado. O a veces, por ejemplo, se hacen afirmaciones que son un puro y duro argumento de autoridad, ¿no? Por ejemplo, el otro día en una sentencia que veía donde la parte ponía en cuestión la pericia psiquiátrica que había hecho un médico forense, un médico que no es psiquiatra, y el tribunal le contestaba, no, los médicos forenses están calificados también para hacer una pericia psiquiátrica, porque pertenecen, y esta era toda la razón, a un cuerpo prestigioso y respetado. Bueno, pues uno puede ser médico, pero puede no ser psiquiatra. Todos nosotros somos juristas, pero no todos tenemos la misma expertise. Yo no sé nada de derecho fiscal o haría muy mal alguien en contratarme a mí solo por mi título, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? El control que se hace sobre el experto es un control muy débil, un control simplemente formal, ¿no? Incluso, esto hay casos en todos los sitios, cuando alguna parte, por ejemplo, pone de relieve que el perito es un perito que ha cometido muchos errores y cuyo prestigio ha quedado muy dañado en la comunidad de referencia, pues da igual, muchas veces los tribunales hacen caso omiso y siguen para adelante dándole confianza a lo que ese perito está declarando, ¿no? Lo que demuestra, pues eso, que el control que realizan sobre este punto es un control muy débil. Sobre la validez de la técnica, ¿es sólida, tiene fuste, tiene validez científica, podemos confiar en ella? ¿O es una técnica que en realidad es una pseudotécnica y no deberíamos usarla? Bueno, pues si no se hace un control serio sobre las competencias reales del experto, sobre la validez de la técnica tampoco muchas veces se hace un control muy serio, ¿no? ¿Qué tipo? ¿Esto quiere decir que no pregunta nada? Sí, se controla también a veces cosas. Por ejemplo, muchas veces lo que se pregunta es, o se fijan en si la técnica se ha aplicado ya antes, ¿no? Entonces, a veces cuando el tribunal dice, no, pero cuando una técnica es puesta en cuestión, el tribunal que está dispuesto a confiar en ella dice, no, pero es que ya antes se aplicó, ya, pero ha podido ser, esa aplicación ha podido no tener ninguna justificación, se aplicó. Y como se aplicó antes, pues yo ahora me quedo también conforme con aplicarla ahora. O se preguntan cuánto tiempo lleva aplicándose o qué tribunales y cuántos tribunales la aplican. Son, de nuevo, controles formales que no entran a ver si de verdad en la comunidad de referencia esa técnica es una técnica válida, sólida, que no es contestada por casi nadie, o por el contrario, que es una técnica muy sometida a crítica. Bueno, no se hace un control muy serio para cribar, para separar la buena ciencia, digamos, de la pseudociencia, ¿no? Y el control que se hace a veces es muy débil. Por ejemplo, aquí creo que ayer hice referencia
al asunto del FBI cuando empezó a revisar miles de causas en las que había usado la comparación microscópica de cabellos y que habían terminado en condenas y tuvo que empezar a revisar y a dictar sentencias absolutorias. Pero daos cuenta lo que había sucedido, porque en los años 90 ya se puso de relieve la debilidad de esta prueba, la debilidad científica, la falta de solidez, ya se puso de relieve. Y pese a ello, pese a que se sabía esto, da igual. Los laboratorios de ciencia forense seguían utilizando en miles de veces esta prueba y los tribunales la usaban para fundar condenas en ellas, ¿no? Lo que pone de relieve eso, pues la actitud recalcitrante que tienen a veces los tribunales de mirar para otro lado cuando está más claro que el agua, que le están diciendo a uno que la técnica que ha usado el perito no hay muchas razones para confiar en ella. Y lo mismo ha sucedido con el análisis de marcas de mordeduras, que en los años 90 también, a raíz del uso de pruebas de ADN, se empezó a saber la cantidad de errores judiciales que se estaban cometiendo cuando se había utilizado esta prueba. Pero, bueno, también se ha mirado para otro lado diciendo, más o menos, este es el argumento, que otros tribunales también lo han hecho, que otros tribunales también lo reconocen, ¿no? Entonces, esto es la actitud diferencial. No es que no haya ningún control en absoluto, sino que no hay un control riguroso. ¿Qué decir ya del escrutinio sobre las tasas de error y la precisión de la técnica? Esto no siempre se escruta y, sin embargo, es algo que los expertos, los propios expertos y los propios informes, como el informe NAS, nos dicen claramente que habría que preguntar. Usted tiene que preguntarle al experto si se han calculado las tasas de error, cuáles son esas tasas de error y ver si son aceptables esas tasas de error. No puede mirar para otro lado con un asunto de esto. Y este es un asunto que no se escruta. Esto lo he recogido de un estudio que se ha hecho hace 2 años pidiéndole una especie de encuesta sobre fiscales, abogados, jueces, preguntando su experiencia con el uso de pruebas científicas y técnicas, y me hizo gracia para ver, bueno, que me parece llamativo y representativo también de la falta de escrutinio que muchas veces se hace, porque se le toleró, se pasó a un experto en balística que cuando se le preguntó por las tasas de error del método que estaba utilizando, le dijo esto. Bueno, el juez le dijo, oiga, ¿cuál es su tasa de error? Y el experto dijo, 0. Y el juez dijo, ¿cómo que 0? ¿0? Dice, sí, 0, porque nunca he testificado en un caso en el que el acusado no haya sido condenado. Es decir, siempre me han creído, así que mi tasa de error, la mía, es 0, ¿no? El tribunal siempre me cree. Yo nunca he testificado en un caso donde el acusado no haya sido condenado. Lo que pone de relieve también eso, el escaso escrutinio que muchas veces se hace sobre las declaraciones de los expertos. Pero esta actitud es problemática, ¿no? Simplemente por recordar 2 ideas. Esta actitud tiene que ser abandonada porque, primero por razones epistémicas, podríamos decir. La ciencia forense, el informe NAS al que antes se hacía referencia y otros informes posteriores, nos han puesto de relieve, nos recuerdan claramente todos los días las limitaciones que padecen en general la ciencia forense y muchas disciplinas de la ciencia forense en particular, ¿no? Nos lo recuerdan. Y sin embargo nosotros actuamos como si fuesen disciplinas infalibles, como si no pudiese fallar nada en lo que el experto comunica. Es decir, no puede ser que ellos sean más exigentes, que la ciencia forense haya hecho una gran autocrítica, porque el informe NAS es un ejercicio de autocrítica de la ciencia forense, y que, sin embargo, los juristas, los abogados, los jueces, vayamos por otro lado, ¿no? Tengamos una actitud
diferentes. Hagamos oídos sordos a esta autocrítica. Pero sobre todo por razones institucionales, porque es el tribunal, es el juez, el que tiene la competencia para decidir autorizadamente sobre el pleito que tiene delante y, por tanto, para decidir también como parte de esa decisión general sobre los hechos probados y, por tanto, también sobre la valoración de las pruebas científicas o de las pruebas técnicas. Es el juez el que tiene que valorarlas, es el tribunal, no es el perito. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando un tribunal tiene una actitud demasiado deferencial hacia lo que los expertos declaran, lo que está sucediendo es que es el experto el que está decidiendo, porque el juez no va a escrutar, va a asumir todo lo que el experto manifiesta en su declaración. Formalmente habrá decidido el juez, claro, es el juez el que decide, el que toma la decisión y dice esto queda aprobado o esta prueba merece tal valor probatorio, etcétera. Es el juez el que decide formalmente. Pero cuando la actitud del juez es deferencial, excesivamente deferencial, en el fondo, sustancialmente, es el perito el que habrá decidido. Es el perito el que habrá incorporado al proceso tal cual una serie de datos que el juez va después a fundar en ellos su decisión probatoria. Y esto no puede ser, ¿no? Por razones institucionales, son los tribunales los que tienen el poder en exclusiva de ejercer jurisdicción, de decidir también sobre el valor probatorio que conviene a este tipo de pruebas. No pueden abdicar de ejercer ese poder los jueces. Y también, naturalmente, tienen que hacerlo por razones garantistas, porque sabemos que si esto no se hace, podrían cometerse errores judiciales que en algunos casos son de bulto o con consecuencias gravísimas, apoyándose además en pruebas que se presentan como inobjetables, en pruebas que son infalibles, que son concluyentes, ¿no? Entonces, nos situamos aquí al final de hoy en lo que decía Fabián en su intervención, en el reto, y cómo podemos hacer esto que inevitablemente tenemos que hacer, ¿no? Por razones institucionales y por razones también de prestar oídos a lo que desde la propia comunidad forense se nos está diciendo, y es no todo lo que nuestros expertos declaran a los tribunales merece el mismo valor, ¿no? Entonces, mañana, si os parece, pues quiero comentar con vosotros algunas de estas estrategias, por llamarle así, que podemos usar para evitar los errores cuando se utilizan pruebas de este tipo, cosas que podemos hacer, reformas que tenemos pendientes para poder para que los tribunales lleven a cabo esta tarea de valoración de las pruebas técnicas y científicas que se les presentan. Estamos en hora. Y bueno, sí, Fabián. Perdón. Sí, nada más plantear unas peticiones, si es posible, para mañana, desde luego. Sí. Bueno, esta de las 5 guías que nos mencionó, ahorita chequé ¿De la las qué? página. Perdón. De las guías que mencionó que se están trabajando en México para la valoración de las pruebas forenses, no sé si me las pudiera compartir mañana o si se pudiera Sí, claro. subir a la Claro. plataforma. Mañana en una de las diapositivas pongo el link. Creo que están disponibles en varios sitios, porque yo las he visto en varios sitios. En la UAM, o sea, en la Universidad Autónoma, porque ha participado la Universidad Autónoma. Hay en México una cosa que se llama Centro Judicial del Poder Federal o algo así. Está en varios sitios. Bueno, mañana, mañana os la comparto. Pero sí, son dos tipos de guía que están además accesibles online, las dos. Y bueno, es como un recorrido. Insisto que yo no las he estudiado con profundidad, las he visto lo que fuera, pero sí que he visto por dónde van.
van un poco por hacer algo así como una contar de manera sencilla y con lenguaje riguroso, pero que se pueda entender por los juristas, de qué va, cuáles son los aspectos esenciales, los elementos esenciales de cada una de las disciplinas que abarca. Es cierto que le dedica, por ejemplo, una guía a una disciplina que la verdad es que en la comunidad forense está en desprestigio ya, pero bueno. Ya. Bueno, mañana entramos sobre esto y mañana quiero compartiros también este otro documento que os decía, que a mí me parece súper interesante, el que acaba de sacar para los jueces federales el Centro de Justicia Federal. Este también le voy a preguntar. Sí, ese es muy interesante, pero bueno, a mí me lo ha parecido porque yo he leído el documento de cabo a rabo porque es un documento relativamente cortito y la verdad es que primero se lee bien, esto es, uno está capacitado para entenderlo y cuando termina de leerlo dice, bueno, sé mucho más de lo que sabía cuando inicié su lectura, ¿no? No voy a ser yo un experto en inteligencia artificial, pero te da unas claves que forma un poco, te da muchas, te enseña muchas cosas importantes con el afán de decir dónde hay que poner el foco cuando se presenten solicitudes para usar una de estas aplicaciones. ¿Por dónde hay que ir? ¿Qué tipo de cosas pueden fallar? ¿Qué tipo de cosas hay que escrutar? Y yo creo que esto es muy importante porque son instrumentos formativos, pero al propio tiempo son también instrumentos que al formarnos, al menos algo, nos aportan criterios también para saber qué preguntas hacer, ¿no? ¿Qué tipo de cosas preguntar a la hora de valorar si yo puedo confiar o hasta qué punto puedo confiar en lo que se me está diciendo ahí, ¿no? Bueno, por lo menos comentarlos, porque son documentos nuevos, sobre todo este último de la inteligencia artificial, ¿vale? Mañana lo vemos. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias a vosotros. Hasta mañana. Que tengáis buen día.